Pero bueno, yo voy a dictar con mucho cariño esta clase de fisiología respiratoria que me tocó dar en la cátedra de fisiología animal. Para los que no me conocen, yo soy el doctor Jorge Rubio Guillén, soy el jefe de cátedra, de hecho, de esta unidad curricular. Lo que pasa es que en una oportunidad nosotros nos dividimos temas y yo me quedé con endocrinología y la profesora Maru Pirela, junto con la colaboración del profesor Decio González, pues tomaron la parte de fisiología. Yo colaboro solamente con unos 2 o 3 temas, pero en el papel, pues como dice el Consejo de Facultad, yo soy el actual jefe de cátedra de esta asignatura, de esta unidad curricular, que deben aprobar para poder ver endocrino, y más aún si es en el 4º módulo de este mismo año. Bien, sin más preámbulo, entonces yo, los que no me conocen, soy médico veterinario, graduado en el 2001 en la Facultad de Ciencias Veterinarias, con maestría en producción animal en el año 2006 y un doctorado en Ciencias Agrarias en la Facultad de Agronomía de la Universidad del Zulia en el año 2017. Actualmente me desempeño como coordinador de la maestría de reproducción animal y coordinador de un centro experimental que fue robado y que hasta ahora no se ha reactivado, pero bueno, esperamos volver a reactivar en algún momento el centro experimental en producción animal. Sin más preámbulo, vamos a empezar con el tema de hoy. Vamos a empezar con fisiología respiratoria. Vamos a empezar con todo lo que es el tema de la respiración. Cuando hablamos de respiración, estamos hablando de respiración celular, de respiración pulmonar, y entonces vamos a hablar desde lo más general hasta lo más específico. Bien, en esta parte introductoria entonces vamos a hablar del metabolismo aeróbico que los organismos vivos mantienen para mantenerse vivos, tomando el oxígeno del ambiente, que en condiciones de 0 metros sobre el nivel del mar debería estar en alrededor de 19-20% en la atmósfera, un 70-71% de nitrógeno, a veces hasta 78-80%, y lo demás es otros gases ahí inertes que pueden estar presentes en el aire que respiramos. Pero lo que nos interesa son el 20% de oxígeno que hay en el ambiente, y es el que muchas veces nos falta cuando estamos en presencia de algunas enfermedades como las pandemias que estamos viviendo actualmente en Venezuela y en todo el mundo. El aporte de oxígeno es necesario para hacer lo que se conoce con el término de hematosis. Sería bueno que pudiesen anotar los términos, que estén con un cuadernito y vayan anotando términos para que luego los busquen en Google y vean cómo se escriben, ¿no? La hematosis, que se diferencia de la hemostasis y se diferencia de la homeostasis, son palabras que se escriben muy igual. La homeostasis es el equilibrio interno frente a cambios internos, mientras que la hematosis es el intercambio de oxígeno que hay a nivel pulmonar en una unidad funcional del aparato respiratorio que se conoce con el término de alvéolo. El alvéolo para nosotros es la unidad funcional de la parte respiratoria y es el más importante para hacer el intercambio de oxígeno con el ambiente, donde nosotros vamos a inspirar el aire que contiene el oxígeno y vamos a vamos a expulsar lo que viene siendo el CO2. Lo contrario que pasa en la fotosíntesis, que es un sistema también de respiración, pero de las plantas, donde las plantas toman el CO2, lo depuran y lo transforman en oxígeno. Es cuestión de hacerlo de manera distinta, pero vienen siendo fenómenos de respiración también. Bien, entonces este alvéolo es necesario para mantener lo que viene siendo el intercambio de oxígeno en el organismo, pero también existe lo que se conoce como respiración celular. La respiración celular se da específicamente o principalmente en una organela citoplasmática que se conoce con el nombre de mitocondria y que tiene aceptores y productores de reacción entre oxígeno y CO2. Muchas de las fallas en los cambios de pH pueden ser debido a falta de oxígeno en los procesos musculares. Por ejemplo, al ejercitarnos nosotros movemos o tenemos actividad muscular, me imagino que ya vieron fisiología muscular, y se dieron cuenta de que esa energía que se produce en ese momento también se libera energía calórica y también se puede acabar un poco la glucosa, un poco el oxígeno, y entonces puede haber una serie de mecanismos anaeróbicos que empiezan a impartirse y es cuando entonces se empiezan a acumular sustancias que pueden ser
nocivas para el organismo, como el ácido láctico, ¿no? En esos dolores musculares cuando estamos acalambrados, cuando tenemos un cansancio muscular, se nos acumula el ácido láctico y lo mejor es hacer un masajito para relajarnos, producto de que de esa respiración se pasó a ser de aeróbica a anaeróbica y se empezaron a acumular sustancias que no estaban previstas para el organismo. Bien, entonces la respiración como tal, y para dar un concepto, que a todo hay que darle un concepto, son los procesos físico-químicos mediante los cuales el organismo vivo cambia los gases con su medio ambiente. Lo dijimos, principalmente es un recambio de oxígeno con CO2 y este recambio se da a nivel alveolar con las diferencias de presiones que hay a nivel pulmonar. Por eso que la cavidad torácica tiene que estar en una presión negativa si hay algún impacto de bala o alguna punción que entre en un espacio intercostal y penetre la cavidad torácica, penetre la pleura, sin necesidad de causar daño sobre los pulmones, puede afectar la respiración producto de que se colapsa el mismo al haber un cambio de presiones. Tienen que igualarse las presiones y para poder seguir respirando uno de manera involuntaria. En la mayoría de los organismos vivos que nosotros conocemos, la respiración será de naturaleza involuntaria. Es decir, tú ahorita que estás viendo esta clase no estás pensando, ay, tengo que respirar porque si no me voy a morir. O sea, el centro respiratorio que está en el cerebro, ubicado en el cerebro, principalmente en el bulbo raquídeo, va a hacer que tú respires inconscientemente. El único animal que nosotros conocemos según la ciencia que puede respirar de manera consciente es el delfín, por lo cual no pueden dormir. Si un delfín duerme, se muere, no puede respirar. Recuerden que los delfines, a pesar de vivir en el agua, son mamíferos. Ellos tienen un espiráculo en la parte dorsal de la cabeza y por ahí respiran. Toman el aire y pueden respirar. Estos mamíferos acuáticos tienen una respiración de tipo consciente, por lo cual tampoco pueden anestesiarse profundamente, porque también podría causar la muerte en estos animales. Entonces, básicamente el descanso lo hacen en un estado como de hipobiosis, donde dejan de moverse airadamente, es decir, se mueven un poco más lentamente y con eso van descansando, van haciendo un tipo de descanso. El producto final de la respiración obviamente va hacia la atmósfera. Bien, las funciones del aparato respiratorio. Bueno, es un órgano imprescindible para la vida donde se necesita captar el O2, que es la función aérea, la función respiratoria, y como dije anteriormente, el proceso que nosotros vamos a conseguir aquí tiene el nombre de hematosis, que ya lo diferenciamos de homeostasis y de hemostasis y homeostasis. Homeostasis dijimos que es el equilibrio interno frente a un cambio interno, y la hemostasis es cuando hay el proceso de coagulación. Lo van a ver más adelante cuando vean fisiología sanguínea. Entonces, son tres conceptos que se parecen mucho. Empiezan con H todos, que es hemostasis, homeostasis y hematosis. Para el aparato respiratorio, la hematosis es el que nos interesa, que es el cambio ese de oxígeno que se da en las vías aéreas en los alveolos, la unidad funcional del pulmón. Bien, entonces este aparato respiratorio está conformado principalmente por los pulmones. Los pulmones, el aire llega desde la parte superior del aparato respiratorio superior, donde existen los bronquiolos, los bronquios. De allí van a la tráquea y de la tráquea van a la laringe y la faringe para, a través de los orificios orofaringios o los hollares, pues el animal pueda tomar respiración. La respiración tiene que ser calmada en los animales que están en posición en estación. Ellos están tranquilamente parados en sus cuatro patas y están respirando sin bajar la cabeza, sin recostarse, a menos que estén descansando. Pero hay muchas posiciones que los animales a veces toman cuando falta un poco de oxígeno para respirar. Estas posiciones se conocen con el término de posiciones ortognéicas. Tienen que aprender a escribirlas. Estas posiciones ortognéicas es muy comúnmente se ve en el caballo, por eso que está ahí en esa figura, y también en grandes animales, en búfalos o bovinos, cuando tienen deficiencias respiratorias, cuando hay neumonías crónicas, cuando hay la pleuresia o pleuritis, inflamación de la pleura, el animal abre las patas de adelante, un proceso de abducción de las patas, y baja la cabeza.
para poder tomar mejor oxígeno y para respirar. Ese proceso se conoce como posición ortognéica y nos puede decir que, epa, aquí hay un problema de la respiración. Como pueden ver en la parte de derecha de la lámina, esta van a ver los alvéolos, esta unidad funcional que se encarga de evitar el colapso de los mismos a través de unas secreciones de glicocálix que hay dentro de estos mismos alvéolos y el intercambio a través de capilares muy finiticos que llevan la sangre oxigenada hacia el organismo y expulsan la sangre no oxigenada, es decir, los cambios de presión del oxígeno con el CO2. ¿Funciones del aparato respiratorio? Bueno, esto es una pregunta casi que saben, ya casi es de librito preguntarla, donde sirve de órgano de depósito, hay una irrigación vascular bastante pronunciada, el tamaño de los órganos que representa más o menos el 20% de la bulimia de la sangre, sirve de depósito de sangre para los mismos. Es un órgano defensivo, tiene una gran cantidad de células del sistema retículo endotelial, ya tiene capacidad fagocítica amplia, lipoxemia, es decir, la destrucción de lípidos, y también sirven para sintetizar glucosa a partir de cadenas carbonadas que no son carbohidratos. Se conoce con el término de gluconeogénesis que ustedes ya vieron en bioquímica. Tiene también poder secretor, él puede también secretar sustancias como el moco, por ejemplo, la mucina, y algunas otras sustancias que sirven de surfactante alveolar para evitar el colapso o lo que se conoce como atelectasia pulmonar o atelectasia alveolar. También está la función respiratoria, que es captar oxígeno, transportar oxígeno, intercambiar oxígeno con CO2 en los tejidos, y obviamente una de las funciones más importantes del aparato respiratorio es la regulación del pH. También la regulación de la temperatura. Recuérdense que el pulmón también nos ayuda a hacer la termólisis evaporativa pulmonar, donde los animales tienden a incrementar su frecuencia respiratoria para poder termorregular un poco. La regulación del pH se hace también por medio de la respiración. Si hay un incremento de la respiración, entonces hay una pérdida excesiva de CO2, y recuerden que el CO2 al entrar dentro del organismo, después de transformarlo en bicarbonato, y así van a controlar el pH sanguíneo. Entonces, una acidosis respiratoria, producto, por ejemplo, de una hipotermia, generalmente las personas que caen en naufragio, que caen en el agua, en el Atlántico, se hundió un barco, la cuestión, no mueren ahogadas, sino que mueren por acidosis respiratoria, porque ellos están en una pérdida constante de temperatura, hay hipotermia, y también de eso empiezan a respirar cada vez más lentamente, eso va acumulando CO2 y entonces va a producir lo que se conoce como una acidosis respiratoria, que se va a transformar posteriormente en una acidosis metabólica. Se empiezan a acumular ácidos en el organismo y hay un colapso por cambios de pH. Si hay un golpe de calor, que es muy común, por ejemplo, en el cerdo o en los pollos de engorde, en las gallinas ponedoras, va a ocurrir lo contrario, va a ocurrir una alcalosis respiratoria que se puede transformar en una alcalosis metabólica y te puede matar 1.000, 1.500, 2.000, 3.000 aves en un golpe de calor. Si está lloviznando, se va la luz, hay un bajón, no tienes planta eléctrica, no tienes ventiladores y tienes un galpón con 10.000 pollos esperando una termólisis un poco más acorde con la capacidad que tienes ahí. Entonces pasa muy comúnmente y es ustedes donde como médicos veterinarios tienen que tratar de mejorar estos manejos para que las condiciones ambientales no afecten la productividad de los sistemas de producción, valga el pleonasmo. Bien, los tipos de respiración ya lo dijimos, tenemos una respiración externa y una respiración interna celular. La respiración externa tiene que ver con los alvéolos, con esa parte a nivel pulmonar y capilares pulmonares. La respiración interna celular, el recambio gaseoso entre glóbulos rojos y las células de tejido. Recuerden que los glóbulos rojos se encargan de llevar algunas moléculas de hierro que van a precisar el movimiento del oxígeno desde la sangre hasta los tejidos, y ahí es donde va a ocurrir la respiración celular. Entonces, la respiración externa tiene que ver con la ventilación, con la capacidad de aire, con lo que se conoce como el término de ciclopnea. También anoten ese término para que lo lleven ahí como una palabra nueva, lo busquen en Wikipedia. La ciclopnea no es más que la conjunción de la inspiración y la expiración, es decir, tomo el aire, un fenómeno activo que es tomar el aire,
Inspirar, utilizo los músculos intercostales, el diafragma para tomar aire y es un proceso activo. Mientras que para el caso de la expiración es un proceso pasivo. Y que quiero que se lleven aquí también otro tip, que la expiración con X es cuando la gente muere, ¿no? Él expiró o el medicamento expiró, es con X. Pero cuando estamos hablando de expiración se escribe con S. Así que anótenlo ahí en los cuadernitos, los que tienen ahí los cuadernitos llevando los apuntes, que cuando estamos hablando de respiración en la ciclopnea estamos hablando de expiración con S, no con X. Expiración con X es que se murió, de que se anuló, de que se venció. Bien, mientras que la respiración entonces interna es el intercambio de sangre en los tejidos, como lo vimos anteriormente. El glóbulo rojo se encarga principalmente de hacer esta función. También tiene que ver con presiones en el CO2 y en el oxígeno, pero totalmente inversas con lo que ocurre a nivel pulmonar, por lo cual entonces el cambio es a contracorriente con respecto al pulmón. Y utiliza entonces lo que ya dijimos, la organela citoplasmática conocida con el término de mitocondria. Bien, aquí tenemos entonces el concepto de alvéolo, es un concepto generalizado. Esto es de un libro de fisiología humana para hacer un mejor análisis o imaginarse cómo funciona un pulmón de un animal, pero para que sepan que el pulmón de un humano tiene 300 millones de alvéolos, ¿no? Cada alvéolo tiene 300 micros de diámetro y es una densa red capilar. Es decir, ahí sí, capilar es... ¿Qué es un capilar? Es un vaso sanguíneo que solamente tiene una sola capa de endotelial y entonces facilita el intercambio de sustancias dentro de la parte arterial y la parte venosa. Se forma una red capilar ahí bastante truncada. Para el caso del humano, equivalente en los alvéolos es equivalente a 75 metros cuadrados en área de superficie. Tiene también una ventilación colateral que es entre alvéolo y alvéolo en las partes laterales, que se conoce con el término de poros de Koch, que fue de Com, perdón, termina en N, que lleva el epónimo pues, del anatomista que la descubrió por primera vez. Tiene pinta de ser alemán, en verdad nunca lo he investigado, se lo puede preguntar en examen. Yo cuando no me sé algo se lo pregunto a los estudiantes para que ellos me acuerden y entonces el semestre que viene sí yo lo sé decir, ya sé de dónde salió el nombre de poros de Com. Pero tiene pinta de ser un alemán por el apellido y que lleva el epónimo entonces de esta ventilación colateral a través de estos poros. Bien, estos alvéolos carecen de pared muscular, por lo cual muchos de ellos pueden colapsar, por lo cual tiene que sintetizarse una sustancia surfactante o varias sustancias que son generalmente glicoproteínas, muy importantes para evitar la surfactación pulmonar. Y este tipo de glicoproteínas las producen un tipo de células que se conocen con el nombre de... Profesora, ayúdenme. Yo lo leí ayer. Eso se llama, tengo un lapsus mental, las neumonocitos, neumonocitos 1 y neumonocitos 2. Los neumonocitos 1 se encargan de producir las secreciones, los glucocalis, y neumonocitos 2 son necesarios para producir esta surfactante pulmonar que evita lo que se conoce con el término de atelectasia alveolar. ¿Qué es la atelectasia alveolar? Evitar que se colapsen. Cuando tú naces, cuando ustedes nacieron, que estaban recién nacidos, que estaban dentro de una placenta y tenían una respiración que no era pulmonar, tenían una respiración a través de un cordón umbilical que llevaba consigo 2 arterias y una vena, donde se comunicaban con su madre y era a través de allí que había la respiración celular. Cuando ustedes salen al ambiente, que cortan el cordón umbilical, ustedes le dan una nalgada, ¡tatán! Y los hacen llorar. Aquí, hoy por hoy, en Venezuela no dan nalgada, simplemente le dicen, estás en Maracaibo, y ahí empieza a llorar el niño. O sea, ya automáticamente empieza a llorar porque ya sabe lo que le va a esperar. Bueno, es un chiste malo, perdón, Decio, porque me estoy robando tus chistes malos en clase. Entonces, cuando tú naces, básicamente ocurre eso, y la dexametasona es muchas veces un producto que utilizan, no sé si han escuchado, ¿no? Que están madurando los pulmones, ¿no? Que están madurando los pulmones, que le van a madurar los pulmones, que hay que buscar dexametasona, que hay que buscar un esteroide. ¿Por qué? Porque está bien sabido que los esteroides que se producen en la corteza adrenal del feto son capaces de servir de surfactante pulmonar para madurar esos pulmones. Entonces, cuando esa maduración aún no ha llegado a término, entonces el clínico o el médico especialista puede hacer una maduración anticipada colocando medicamentos como esta dexametasona. Entonces, esta dexametasona propicia un cambio a nivel de esos
de esos alvéolos para entonces propiciar la liberación del surfactante pulmonar que evita la atelectasia. Entonces, cuando el bebé entra en contacto con el ambiente, con un medio que es totalmente distinto, él empieza a respirar, toma su primer hálito de vida, su primera inspiración, y entonces cuando entra en contacto el aire con los alvéolos no se colapsan, no hay la atelectasia alveolar, porque si no se asfixia. Si no hubiese este surfactante, se pegan, se colapsa. Imagínense que el alvéolo es un saco, no sé si me están viendo porque yo no me puedo ver, pero imagínense que es un saco y él necesita moverse, pues no tiene parte muscular, entonces todo se hace con presión sanguínea, presión atmosférica. Entonces, si no está este surfactante pulmonar, que son glicoproteínas que están producidas en la pared, entonces cuando se pegan, se van a quedar así pegados, se van a quedar colapsados. Ese término se conoce como atelectasia alveolar o atelectasia pulmonar. Y entonces, si esto ocurre, se va a asfixiar la persona porque va a quedar ahí, no hay músculo, ya dijimos que no hay músculo que pueda abrir este alvéolo y no puede hacer entonces la respiración y adiós luz que te pagaste. Te vas a visitar al cumpleañero de ayer que ya se nos fue hace algunos años, gracias a Dios. Bien, entonces los cambios dependen de la presión negativa del tórax para que ocurra esta respiración, lo que le dije anteriormente, por eso ven algunas películas que cuando hay una perforación con algún objeto punzopenetrante o cuando hay una baja, alguna herida de bala y hay alguna perforación de una estructura del tórax, entonces se pierde esa presión y la persona también puede llegar a asfixiarse. Bien, entonces aquí tienen el alvéolo pulmonar, vean los neumonocitos, aquí tienen los neumonocitos 1, los neumonocitos 2, unos son flagelados, otros no, unos se encargan de inclusive también de producir la inmunidad celular y la inmunidad humoral que tiene que estar ahí presente. Recuérdense que por allí van a ingresar al organismo muchos virus, bacterias, inclusive a ese nivel pueden llegar también algunas formas larvarias de parásitos y entonces la inmunidad celular y la inmunidad humoral es muy importante. La inmunidad humoral mediada principalmente por los linfocitos B, y la inmunidad celular principalmente por los linfocitos T, los linfocitos T copeladores, los asesinos, los que le pegan cachos, son una serie de células que van a estar ahí interactuando. Entonces, como pueden ver, no sé si ustedes me están, sí, ustedes me deben estar viendo. Estoy ampliando aquí la imagen para ver los neumonocitos tipo 2, que son los flagelados, los que se encargan de producir este surfactante, y los neumonocitos tipo 1, que son los no flagelados, que son las células amarillitas que ustedes ven allí con su núcleo, que se encargan más bien de producir la inmunidad. Y si mal no recuerdo, allí también se producen esos neumonocitos 1 una acción de metabolismo de la prostaglandina. Ustedes van a ver cuando vean fisiología reproductiva que la prostaglandina es una hormona que se produce en el endometrio y que es metabolizada a nivel de pulmón. Entonces, esas células tienen la capacidad de producir algunos metabolitos que son capaces de metabolizar, de desintegrar la prostaglandina en F2 alfa, que es la más importante para la reproducción de los animales domésticos. Cuando ustedes vean reproducción y endocrino, se van a acordar de los pulmones, porque aquí es donde básicamente se metaboliza casi toda la prostaglandina. Bien, entonces lo que nos muestra aquí, esto es una lámina que le robé al doctor Hugo Hernández, un profesor emérito graduado ya y jubilado de la Universidad de Zulia, profesor titular. Estaba en Ecuador, pero creo que de ahí saltó a Brasil y ahora está en una isla caribeña. Está pasándose la vida genial, está soltero, eso es muy, muy importante, estar soltero para poder vivir la vida. Porque cuando uno tiene a alguien que está jodiéndole la vida, no progresa, no echa para nada. No me mentira. Sí, no. ¿Es verdad? Sí, profe. No me estoy trupiendo, profe. Después se enteran los betas. Sí, el profesor Hugo se divorció. Bien, entonces ay Dios mío, pero yo no me he puesto. Entonces, ahí bien, vean el aire atmosférico, una mezcla sobre el nivel del mar, está más o menos alrededor del 79, 78% de nitrógeno, 21% de oxígeno y lo demás es anhídrido carbónico, otros gases inertes, freón, no sé qué otros gases habrán por ahí, el ozono también que se respira, son 3 moléculas de oxígeno y cosas como esas. Pero vean lo que estoy mostrando aquí, yo no sé si en verdad, ¿alguien me puede hablar? ¿Alguien tiene la capacidad de hablar que me pueda decir, profe, yo no estoy viendo un coño lo que usted está diciendo? Porque estoy ampliando la lámina y quiero saber si están viendo lo que estoy ampliando o estoy aquí trabajando en vano. No, se ve perfecto cómo se amplía. Ah, perfecto, perfecto. Muy bien, profesor Decio. Y usted está ahí, profesor Decio, vaya por otro lado que me da pena.
diciendo aquí mucho disparate. Bien, Bien, hay entonces algunos estudiantes que están levantando la mano para preguntar, pero vamos a dejar las preguntas para el final. Perfecto, perfecto. Necesito un cargador también, profesora. Cargador porque tengo poquita la batería. Nosotros no traemos cable. Bueno, vamos a terminar rápido. Qué mal ando. Bueno, no importa, aquí todavía hay batería, 15% y... Bien, entonces los cambios de presión hacen que se dé la respiración de una manera acorde a nivel pulmonar. La presión atmosférica a 0 metros sobre el nivel del mar. Recuérdense que en la medida que yo creo que este es muy amplio. No, este es amplio. A ver, no, este no sirve. Estoy aquí con la profesora de fármaco, la profesora Alejandra Cuervo, que está colaborándome aquí, me robando el wifi de su casa. Bien, por ahí también anda el señor esposo, Oscar Carrizo, que va llegando de trabajar también da clase en avicultura, profesor. Bien. Bueno, la presión atmosférica entonces de una atmósfera es equivalente a 700 milímetros de mercurio. ¿Pero qué tipo de cargador tenemos? Tipo C, tipo C. ¿Es tipo C? La profesora me está interrumpiendo la clase, por favor. Ajá, entonces una atmósfera son 760 milímetros de mercurio, eso es equivalente a una atmósfera a 0 metros sobre el nivel del mar. Es decir, si tú te vas a la playa, una atmósfera es equivalente a 760 milímetros de mercurio. En la medida que hay cambios, recuerden que existe una escala de que cada 10 metros, no sé, hay cambios en la presión atmosférica, no recuerdo muy bien de agrobioclimatología, pero viene más o menos con respecto a eso. Por eso cuando ustedes van a una parte, por ejemplo, como a Mucuchíes, o a partes altas donde hay 3.000, 3.400, 3.500 metros sobre el nivel del mar, les cuesta más respirar. Sí, sí ha pasado eso. Eso se debe a que los niveles de oxígeno a nivel ambiental van a bajar y los cambios en la presión atmosférica también van a bajar. Entonces, tú tienes que adaptarte para eso. Recuerdo que el profesor Hugo Hernández, experto en este tema, nos decía que los futbolistas que jugaban, para los que les gusta el fútbol, los futbolistas que jugaban en La Paz, que creo que está alrededor de 4.200 metros sobre el nivel del mar, es decir, como jugar en el Pico del Águila, fútbol. Imagínense jugar en el Pico del Águila que tú corres 3 pasos para ir a tomarte un café caliente y te estás asfixiando. Bueno, ahí vas a jugar fútbol en Bolivia. Entonces, ¿qué hacían? Se iban una semana antes y para hacer una adaptación del organismo para estos cambios de presión atmosférica y las personas pudiesen respirar y mantener su performance deportivo. Pues eso no se da porque yo recuerdo que el profesor Hugo Hernández me decía que es un proceso que tarda en la sangre, o sea, para que haya una policitemia verdadera, es un incremento en los eritrocitos, tienen que pasar alrededor de 3 semanas, 21 días, es decir, ellos tienen que pasar 21 días. Y en verdad que parece que eso era así porque ya posteriormente eso no ocurría, no pasaban una semana, sino que se iban 3 días antes, 4 días antes, pero los metían en unas cámaras hiperbáricas. No sé si alguna vez escucharon eso. Son unas cámaras que hacen cambios en la presión atmosférica, te meten ahí como acostado, te cambian la presión y te ponen a respirar para ir adaptándote a esas condiciones y poder jugar. Sin embargo, igualito, cuando van a jugar allá, el performance deportivo es muy bajo producto de que no se asfixia por la falta de oxígeno. El tenor de oxígeno es muy bajo y ocurre también en animales. Cuando tú vas a ver una vaca que no está adaptada, una vaca que te lleves de aquí de Machique, la llevas porque la viste bien bonita y la quieres comprar y te la llevas hasta Mucuchíe, cuando la sueltes del camión y de 3 pasos corriendo va a caer desmayada. Y inclusive hay una falta de oxígeno que le llaman algo así como el mal del páramo, pasa muy comúnmente cuando uno, esa falta de tener oxígeno te asfixia y quedas ahí en el acto, el mal del páramo. Y viene siendo básicamente, además del frío, ¿no? Que aunado a esto está el frío extremo. Bien, entonces la respiración se da a través de la ventilación, el intercambio de metabolitos, oxígeno y CO2 básicamente, y la respiración celular. Aquí no se ve muy bien, bueno, voy a ampliar, pero para que vean la inspiración y la expiración, ¿no? Donde los cambios esos a nivel pulmonar de la presión de CO2. Es decir, ¿qué es los cambios de presión? Que, por ejemplo, la presión de oxígeno que viene del ambiente, aquí nos muestra que es equivalente a 160, uy, se me fue, 160 milímetros de mercurio, mientras que a nivel pulmonar es 100. Entonces ese cambio de presión hace de que el oxígeno pase al organismo, mientras que para el caso del CO2 es lo contrario, hay una presión alta de 40 y la presión que viene del aire atmosférico es de 0.03. Entonces ese cambio de presión hace que por gradiente de presión nos dicen que las cosas van de donde están más concentradas hasta donde están menos concentradas. Eso se llama gradiente
de concentración, ¿no? Es muy común en los procesos de ósmosis. Cuando ustedes vean en biología que ponían un globo, lo llenaban con azul de metileno, le echaban sal por la parte del lado, entonces el azul de metileno salía del globo y manchaba el agua que estaba, porque es una membrana semipermeable el globo y entonces podía pasar la tinción. Bueno, los que pudieron hacer eso, yo creo que imagino que en los liceos de hoy en día no hacen eso. Yo sí me acuerdo mucho de ese experimento porque me llené todo de azul de metileno por andar guachafisteando con el pedazo de globo ese. Bien, entonces a nivel de los tejidos, el oxígeno y el CO2 también ocurre lo mismo, las presiones son distintas, son intercambiables o son inversas a lo que ocurre para el caso pulmonar, y entonces también hay el paso del oxígeno a los tejidos y de la salida del CO2 que va entonces a pasar a la circulación mayor pulmonar para ser eliminado a través de la expiración, que ya dijimos que es con S. Bien. Seguimos, que no tengo mucha batería, no voy a hacer que se me apague el teléfono y le da un infarto al profesor de eso porque tenemos 4 días planificando esto. Bueno, entonces las diferentes expresiones de la idea alveolar con la sangre venosa, para que ustedes vean de 100 a 40 y de 40 a 46, y eso hace que se dé una respiración acorde para tomar el oxígeno. Puede hacer la hematosis, no se olviden de ese término, me lo voy a preguntar en examen. Bien, funciones del sistema respiratorio, entonces ya dijimos, funciones primarias, transporte de oxígeno y CO2 del ambiente y los tejidos, sirve para controlar el pH, ya dijimos que, yo les explico a los estudiantes que hagan una regla mnemotécnica, pongan frío, escriban frío, o ponen un hielito, o ponen un hielo, no sé, o dibujan eso de la nieve, como una cosita así, y le ponen acidosis, y ponen calor, ponen un sol, y le ponen alcalosis, para que les quede como regla mnemotécnica que cuando ocurre una exposición al frío, un shock por frío, ocurre una acidosis respiratoria que después se transforma en acidosis metabólica, y cuando ocurre un estrés por calor o un golpe de calor, que es muy común en cerdos y en pollos. Recuérdense que los cerdos y los pollos tienen pocas glándulas sudoríparas, poco desarrolladas y poco numerosas y poco funcionales. De hecho, el pollo es muy difícil que sude, tiene muy pocas. Aunque a veces cuando se mueren están mojados, cuando tú los agarras están mojados, pero es que también hacen jadeo, aleteo golar, que empiezan a jadear y también se babean un poco por parte de la asfixia. Entonces están todos mojados cuando están muertos. Pero igual que el cerdo, no tienen muchas glándulas sudoríparas, entonces la termólisis cutánea no se da en estos animales y entonces pueden sufrir de golpe de calor más fácilmente. Entonces tienen que utilizar el aparato respiratorio para mantener esta temperatura. Y con eso lo hacen a través de un término que van a conocer a partir del día de hoy, que se conoce como polipnea. Escríbanlo por ahí, polipnea. La polipnea es un concepto fisiológico que, lo voy a dictar, es un incremento en la profundidad y en la frecuencia respiratoria. Es decir, es una taquipnea, un aumento de la frecuencia respiratoria. Recuerden que el prefijo taqui nos sirve para denotar incremento en la frecuencia, ¿no? Como taquicardia, ¿no? Tiene taquicardia, que está aumentando la frecuencia de ese diastole-sístole, diastole-sístole, ese dugluc, eso es taquicardia. En el caso de la zona pulmonar también ocurre lo que viene siendo la taquipnea, ese aumento de la frecuencia. Y cuando aumenta la profundidad respiratoria, acuérdense de Bachmann, o se acuerdan también del gobernador de Valencia, que también le gustan los vampiros. Entonces, se llama baticnea, como si fuera un vampiro, baticnea. Con todo lo que es del pulmón lleva una P entre la N, la E y la A. Anótenlo ahí como regla mnemotécnica también. Entonces, la baticnea junto con la taquipnea es la polipnea, es el aumento de la frecuencia y la profundidad respiratoria para tomar más aire. Y muchas veces los animales, que es más común en el perro, que también tiene pocas glándulas sudoríparas, en algunas zonas, en los cognites palmares o plantares, en la nariz también pueden tener algunas glándulas sudoríparas, pero tienen pocas glándulas sudoríparas, entonces ellos hacen un tipo de polipnea que es con jadeo, es decir, abren la boca y se ven un perro, ¿me están viendo? Eso se llama jadeo polipneico, es muy común en los perros cuando están sofocados, cuando, por ejemplo, en Estados Unidos pasa mucho porque tienen mascotas que viven como los humanos, entonces van un momentico al supermercado y dejan el perrito en el carro. Pasan la compra, se les olvida que el perrito está ahí, se ponen a hacer la cola, ay, se me olvidó comprar la carne molida, se me olvidó comprar la chuleta ahumada, se tardaron 25 minutos, cuando llegan el perro está colapsado, un golpe de calor, está muerto por una alcalosis respiratoria que se transformó en una alcalosis metabólica. Pasa muy comúnmente, sobre todo en la época de verano, en el estado de Florida, que son las regiones más subtropicales. Producto de esto, de que el animal se asfixia muy rápido dentro de un coche,
con una temperatura bajo sombra de 38 grados Celsius, no hay gradiente térmico para que el animal disipe el calor, el animal empieza a hacer jadeo polimnéico, pero por mucha frecuencia respiratoria que él aumente no logra hacer la pérdida de calor. ¿Cómo se hace la pérdida de calor? Lo voy a explicar muy sencillamente. Cada vez que se evapora 1 gramo de agua, se pierden alrededor de 540 o 560, no recuerdo bien, kilocalorías. Es decir, se pierde calor por cada gramo de agua evaporada. Es decir, cuando nosotros sudamos, esa agua que se va a evaporar se va a llevar consigo el vapor de agua y eso es energía calórica. Una caloría, ¿qué es una caloría? Es una forma de energía, una forma de calor, que es la cantidad de calor que se pierde cuando el agua se incrementa desde 14.5 grados Celsius hasta 15.5 grados Celsius. Entonces, eso es una caloría. Entonces, se mide en kilocalorías, en megacalorías, dependiendo de cuántos ceros tenga esa equivalencia. Bien, entonces es importante para el equilibrio ácido-ácido, para la termorregulación, para la pérdida de agua. Recuerden que hay pérdidas imperceptibles. El animal está con la boca abierta, está evaporando agua en la termólisis evaporativa pulmonar y entonces se va perdiendo lo que se conoce como pérdidas imperceptibles, que no se miden, porque tú puedes medir las pérdidas, por ejemplo, con orina. El animal orinó y está orinando, tiene poliuria, está orinando frecuentemente y está perdiendo agua, pero esa medición del agua es imperceptible y los médicos veterinarios, sobre todo cuando están hidratando un animal, las toman en cuenta con unos cálculos que les van a enseñar en clínica. Bien. La vocalización también es importante para la parte respiratoria. Recuerden que la laringe, y para el caso de las aves, la siringe, creo que se llaman aves, ¿no? Por aquí no está el profesor. Siringe, sí, la siringe también sirve para el cántico de algunas aves, de los canarios que cantan, para el gallo, que también canta. El olfato presenta también quimiorreceptores, que son receptores químicos, las sustancias químicas, muy importantes para la función respiratoria y para detectar esos cambios que pueden hacer incrementar la frecuencia respiratoria, aumentarla o disminuirla. Aunque ustedes no lo crean, hasta los testículos del humano o los testículos de cualquier animal están relacionados con el aparato respiratorio. Están relacionados con la respiración. Han hecho investigaciones donde le han metido las bolitas a un chivo en un agua tibia y se la van calentando y van viendo cómo la frecuencia respiratoria va incrementando. Es un trabajo, no sé si lo traje aquí al final de la clase, porque solo leí en un libro de Sanger, ¿no? Que es más o menos nuevo, como 2007, y no sé si lo logré poner en esta clase, que la actualicé apenas el día de hoy. Bien, también hay actividad de metabolismo de prostaglandina F2 alfa, como lo dije, y angiotensina 2, que también son sustancias que se producen, creo que la angiotensina 2, ay Dios mío, soy profesor de endocrinología y no me acuerdo, creo que se producen en el riñón, si mal no recuerdo. Bien, entonces los músculos respiratorios, tenemos los músculos inspiratorios y los músculos expiratorios. Los músculos inspiratorios entonces nos llevan a hacer esa ciclopnea inspiradora, donde nos inspiramos y es un proceso activo, donde el diafragma, a través del nervio frénico, actúa los músculos intercostales externos, los nervios intercostales y los músculos del cuello, ¿no? El esternoioideo, el esternocefálico, y creo que ahí también, en el caso del humano, entra el esternocleidomastoideo, que me tomó bastante aprendérmelo cuando era estudiante de pregrado. Los músculos expiratorios, entonces, son los abdominales, y los músculos intercostales internos. Una de las cosas que quiero llevar aquí a colación es para que diferenciemos lo fisiológico de lo patológico. Muchos de los clínicos, cuando ven un animal en estación, un animal parado sobre sus 4 patas y lo ven respirando, siempre dicen que la respiración, además de ser inconsciente, tiene que ser torácica. Cuando ya la respiración se hace abdominal, hay una disfunción respiratoria. Y esta disfunción respiratoria se conoce con el término de disnea. Anótenlo por allí. La disnea es una dificultad respiratoria. Todo lo que lleve el prefijo dis tiene que ver con dificultad o con algo que está mal, como distrofia, como displasia, como distosia en el caso de los partos, también ocurre. Entonces, en el caso de la disnea es una dificultad
respiratoria. El animal muestra dificultad respiratoria. Imagínense, por ejemplo, un becerro que tiene un complejo de bacterias a nivel pulmonar, de Pasteurella, Meningemia, a nivel pulmonar, produciendo pus, y el animal no puede respirar. Entonces él va a mostrar una dificultad respiratoria con estertores húmedos, con presencia de moco, con pus que puede salir por la nariz, y entonces esto va a llevar a lo que se conoce con el término de disnea. Cuando la frecuencia respiratoria es normal, dentro de la ciclopnea se conoce con el término de eupnea. Todo lo que lleve el prefijo eu también significa normal. Entonces, eupnea, E-U-P-N-E-A, eupnea es la respiración normal. Bien, aquí tenemos los músculos respiratorios del humano. No voy a ahondar en esto para que vean dónde están ubicados. Ya ustedes saben dónde están ubicados cada uno de estos músculos y las costillas y demás para respirar. Lo que sí quiero que se lleven claro que cuando ustedes vean un animal respirando, lo observen, lo fisiológico es que él respire de manera torácica y lo patológico es que tenga dificultad para respirar con ayuda abdominal. O sea, la respiración se transforma en abdomino torácica o abdomen torácica y va a causar que el animal se afecte. Y muchas veces puede abrir las patas de adelante y puede bajar la cabeza en lo que se conoce como posición ortopneica, que ya lo mencioné anteriormente. El cargador de la cornetica, las corneticas de ustedes, que son unos cablecitos, ese sí sirve, porque la otra vez usted me lo prestaron, porque está que se apaga, y entonces yo lo puedo poner aquí con la computadora. O sea, tiene que ser así. Ese mismo es, profesora, que va. Aquí en la computadora. Ay, profe, usted me tiene aquí. Usted me tiene aquí regando. Disculpe un momentico porque el teléfono hizo una medición mala de la cantidad de batería que tenía y me está regañando desde que empecé la clase. Ya tengo cargado, ya no se va a apagar. Ya no, ya sí, que caiga un chaparrón. A ver. Ay, ya no se carga, ya no quiere cargar. Ajá, tengo un problema aquí, pero es por la cuestión del cable. A ver. Ahí está cargando, muy bien. Ya no sé. Si me muevo, se deja de cargar. Dios santo. Creo que es el cablecito este que está como la dueña. Sí. Ajá, ahí está cargando. Bien. Bien, entonces, los músculos que están ahí ubicados en la respiración, vean cómo se ve un corte transversal, sería eso. O sagital es de arriba. Un corte transversal para que vean cómo los pulmones prácticamente arrollan o engloban lo que viene siendo el corazón y generalmente uno tiene más un lóbulo más que el otro, porque es el derecho con respecto al izquierdo por la posición del corazón que está más hacia el lado izquierdo, si mal no recuerdo. Así se debería ver una radiografía de una persona que está respirando normal, que no tiene la presencia de una neumonía. Recuérdense que la mayoría de las inflamaciones que nosotros vamos a conocer en la medicina veterinaria llevan el término de itis, ¿no? Pleuritis, amigdalitis, glositis, blefaritis, todo lo que es inflamación lleva el sufijo itis. Pero cuando hablamos de pulmones, no ocurre así. No decimos neumonitis, o no es común decirlo, sino se usa el término de neumonía. Y ahora con el boom del COVID, entonces hablamos de neumonía bilateral, de origen viral, ¿no? Como el COVID-19. Vean que el tórax se ve limpio, eso se llama radiolúcido, porque deja pasar la radiación. Radiolúcido se ve de color negro, ¿no? Se ve radiolúcido, y en la parte de arriba vemos un pulmón que probablemente sea de algún fumador, porque tiene ahí unas partes radiopacas. Ok, bien. Entonces, eso es simplemente... A mí me gusta dar mucho la fisiología aplicada. Yo siento que la fisiología normal es muy aburrida. No sé ustedes si piensan lo mismo, que medio aburrida la fisiología normal. A mí me gusta relacionarla con la fisiología aplicada, porque cuando ustedes ya están en el cuarto semestre, empiezan, mira, venía a ver el perrito entonces ustedes nomás que están viendo más o menos lo bueno y no han visto nada de lo malo, entonces le va a pasar muchas veces. Se van a ver un poquito... Bien, esto es más de lo mismo, es más de la presión atmosférica, la presión intraalveolar y la presión intrapleural. Para mostrarnos la diferencia de presión, ahí están unos números que nos muestran las diferentes de presión, desde 760 milímetros de mercurio hasta lo más bajo, para hacer entonces los gradientes de presión. No voy a dar detalles, esto no vaya a ser que se me apague el teléfono porque está cargando aquí de manera
De manera que va y viene. No sé, el cable está que va y viene, no quiere cargar bien. Me tiene triste la vida. Bien, ahí está cargando, pero lo que debo respirar deja de cargar. No puede ser que no le dé el cable porque sea de baja. Sí, porque se va a apagar. Le va a dar infarto a eso. Yo siempre cargo el bolsito que ahí tengo todos los cargadores y no traje nada. Bien, creo que me salí. No me están viendo. Sí, aquí estoy. Ok, el intercambio de gases entonces se da a nivel alveolar. Ahí están los alvéolos con un corte con microscopía de barrido para que los vean. No tienen pared muscular. Vean que ahí se da el intercambio de gases. Tiene una gran superficie, una gran distancia de difusión, a veces 75 metros cuadrados para el caso del humano, del pulmón del humano. Vean que están los neumonocitos tipo 1 y tipo 2. Los neumocitos tipo 1 son células planas y los neumocitos tipo 2 son los que secretan ese surfactante pulmonar que les hablaba. También pueden haber macrófagos dentro del alveolo que se encargan de la inmunidad esa celular que puede estar afectando o puede estar interactuando. Por ejemplo, imagínense el virus del COVID que lo aspiraste, llegó a través de los mecanismos de filtración que tenemos nosotros a nivel de la nariz, a nivel del bulbo olfatorio, a nivel de la laringe, de la faringe y también a nivel de los bronquios y bronquiolos. Si llega al nivel pulmonar, entonces lo atacan ahí la inmunidad. Y si nos vacunamos con la vacuna china, que es una vacuna virus muerto, entonces responde bastante bien, muy bien a las variantes esas que están saliendo ahorita del COVID. Una de las mejorcitas. Por no decir que ninguna sirve, pero bueno, esa es una de las mejores porque por lo menos es con virus muerto. Bien, entonces estos son los tipos de surfactante pulmonar tipo A, tipo B, tipo C, tipo D, que son incluidos como macromoléculas que evitan que se dé la atelectasia alveolar, es decir, el colapso de los alveolos. Vamos a hacer un cambio aquí de cargador. Porque tenemos una falla técnica. Houston, tenemos un problema. ¿Está enchufado? Ajá, ya está enchufado. Muy bien, ya tengo carga. Porque estaba bajando, o sea, no estaba cargando. Estaba de 10, había pasado a 8, la mantenía, pero se estaba bajando. Y estoy hablando más huevonas que un rescatado. Nadie me está grabando, ¿verdad? Ay, rayos. Ya tres. Bien, entonces este es el surfactante pulmonar. Ese es el que le dicen, no, que van a inyectarle dexametasona para madurar los pulmones. Eso es básicamente el incremento de la producción de estas glicoproteínas a través de mecanismos de antiinflamatorios que son de origen esteroidal, que son simplemente moléculas que son modificadas a partir del cortisol, que es el glucocorticoide más importante. También está la cortisona, la corticosterona, que son glucocorticoides que se producen principalmente en la zona fasciculada de la corteza adrenal y entonces se modifican algunos carbonos y se transforman en dexametasona, besametasona, prednisona, algunos antiinflamatorios que son muy buenos también para los problemas pulmonares. Bien, entonces la importancia del surfactante, bueno, aumenta la distensibilidad pulmonar, estabiliza el alvéolo, previene el colapso, lo que se conoce como atelectasia. Vean, ahí está escrito, para que vean cómo se escribe atelectasia pulmonar. De pronto se lo pongo en el examen, no saben cómo se escribe. Protege de la desecación del alvéolo. Tiene que haber una película de producción mucosa, que se conoce con el término de glicocálix, termina en X, y facilita el intercambio gaseoso, el intercambio de oxígeno con CO2. También hay una defensa antimicrobiana. Recuerden que hablamos de macrófagos que estaban ahí presentes en esos alvéolos para evitar que cualquier partícula que pasó por todos los mecanismos de filtración del aparato respiratorio superior, pues puedan llegar al alvéolo e instaurarse en el pulmón y producir una inflamación pulmonar que ya dijimos que no se conoce con el término de neumonitis ni de pulmonitis, se conoce como neumonía y en algunos libros muy viejos se consigue como pulmonía también, pero básicamente se utiliza el término de neumonía. Si es bilateral, como el caso del COVID, se hablan de neumonía bilateral. Bien, entonces este surfactante pulmonar es producido prácticamente en los cuerpos laminares de estos neumonocitos tipo 2 y tiene una proteína llamada mielina tubular. Si me preguntan a mí como profesor de fisiología qué hace la mielina tubular, no lo sé.
Todos se los voy a preguntar, pero esta lámina la daba yo en la clase de posgrado, se la robé al profesor Hugo Hernández y no la he investigado. Pero sí sé que son básicamente fosfolípidos, proteínas y también el calcio ayuda para formar este surfactante pulmonar que evita que se forme esta atelectasia pulmonar, esta resequedad o este colapso del alveolo. Bien, la composición de este surfactante son básicamente fosfolípidos y lipoproteínas. En el caso de las lipoproteínas están compuestas cerca del 70-80% de fosfolípidos, 10 a 20% de unos lípidos neutros, como el colesterol, por ejemplo, de 10 al 20% de proteínas y polisacáridos complejos, y el más importante de todos estos surfactantes es el dispalmitoil fosfatidilcolina. Siempre he dicho que en clase me lo voy a aprender porque hay estudiantes que se lo aprenden y yo no me lo he aprendido a decir. Dipalmitoil fosfatidilcolina, ese fosfolípido que se encuentra en mayor cuantía, de 64% de todos estos surfactantes pulmonares. También está el glicerol y fosfatidilinositol. Algunas otras proteínas, como el surfactante pulmonar tipo A, tipo B, tipo C y tipo D, que son proteínas propiamente dichas. Todos estos son surfactantes pulmonares. Bien, entonces, cuando existe la actividad física, el músculo necesita una mayor oxigenación, el cerebro también, cuando estamos sometidos a algún ejercicio o algún estrés que tenemos que salir corriendo, necesitamos pensar lúcidamente, necesita llegar oxígeno al cerebro, necesita haber actividad física, necesita llegar oxígeno también a los músculos, entonces el corazón lo primero que va a hacer es incrementar los latidos en lo que se conoce como taquicardia y puede haber un incremento en la frecuencia respiratoria que se conoce también con el término de taquipnea. Hay un término también que es muy poco usado que se conoce como hipernea. La hipernea es el aumento del volumen taquipnea, batipnea y polipnea. Una combinación de todo. El aumento del volumen respirado. Entonces, el aumento de todo se conoce con el término de hipernea. Es simplemente para que sepan que existe, pero no muchos libros lo muestran, ese término. Bien, entonces la regulación de la respiración, como ya dije anteriormente, la respiración es de manera inconsciente. Tú no estás pensando, Berta, le debo de respirar porque si no me voy a morir, sino que es totalmente inconsciente. Por eso ustedes ven muchas veces cuando hay daño cerebral en los traumatismos poliencefálicos que lo que ocurre es que le ponen a la persona un respirador. Entonces la persona se mantiene viva porque está respirando, pero el centro de la respiración se mantiene inerte. Entonces, ¿qué dicen? Que uno de los mayores presagios, la parte más mala, lo van a desconectar. No sé si nos han escuchado. No, que lo van a desconectar. Lo van a desconectar es que simplemente le van a quitar el respirador que lo mantiene vivo. Recuerdo que hubo un corredor de Fórmula 1, Michael Schumacher, creo que tuvo algo así como 6 años en coma. Era multimillonario, tenía una UCI en su propia casa, en su propio cuarto, y una enfermera que lo cuidaba para ver si existía un milagro. Hasta que llegó la manera de descongelarlo, no, de desconectarlo, y hasta que murió, porque tenía muerte cerebral. Se fue a esquiar en Francia, él era piloto alemán, de los mejores de la Fórmula 1, estaba esquiando un 26 de diciembre, no sé qué año, como en el 2017 por allá, 2007, perdón, y se cayó una avalancha y se golpeó la cabeza con una piedra, tuvo un politraumatismo y pasó 6 años muerto. Igual que el cantante, ¿verdad? El cantante también estuvo muerto un montón de tiempo. El cantante que era muy famoso, argentino, también estuvo muerto como 3 años, como 4 años también muerto, con muerte cerebral, porque se afecta, un golpe en la cabeza afecta a estos núcleos cerebrales que ustedes ven aquí, que es la corteza cerebral, la protuberancia del centro agnésico, el centro neumotáxico y el bulbo raquídeo, que es el más importante. Entonces, todos estos centros tienen quimiorreceptores que responden responden a la acción de los quimiorreceptores que están en los cuerpos aórticos y carotídeos, y estos quimiorreceptores entonces nos van a decir cuando hay cambios en la presión de oxígeno y CO2 y también en el pH. Entonces, estos quimiorreceptores nos dicen cuándo debemos aumentar o disminuir la frecuencia respiratoria. Cuando esto no responde, entonces cuando le ponen a una persona un respirador para ver si después
posteriormente, colocando antiinflamatorios que actúen sobre el sistema nervioso y cosas como eso, antibióticos, tal, puedan reaccionar a posteriori. También ha pasado de que reaccionan, no todas las noticias son malas. Yo recuerdo que cuando hubo un accidente de un estudiante de veterinaria que salió volando de una camioneta y murieron varios estudiantes, había uno que estaba en coma, que estaba mal, tenía como 6 días en coma. Y de pronto, de la nada, en la UCI del hospital este que está en la vía de la 1, despertó. Y como a la semana estaba otra vez en clase. Yo más nunca lo vi porque creo que dejó de estudiar, pero cuando lo vi como la semana siguiente de que, porque en ese accidente murieron 2 estudiantes de posgrado, un estudiante de pregrado, y 2 estudiantes de pregrado y 2 estudiantes de posgrado, de la Facultad de Veterinaria. Fue una época de luto, un accidente automovilístico, y él estaba en la camioneta en la parte de atrás, salió volando como 8 metros y se golpeó la cabezota. Y estuvo en coma como 6 días. Pero cuando llegaron todos los accidentados, me recuerdo muy bien, porque yo fui a la UCI, fuimos a la sala de emergencia. Ahí fue donde se murió Pollito. Recuerdo que él era el que estaba más grave de todos. O sea, el que íbamos a enterrar más rápido era él, porque era el que tenía las piernas fracturadas, tenía los brazos fracturados, tenía golpes en la cabeza, y resulta que fue el que estuvo como 6 días en coma y de pronto despertó. Le pusieron unos yesos y estaba en la facultad con una muleta, con una vaina, y ya estaba tranquilo. Y estaba yendo a clase, como a los 15 días. Eso sí fue un verdadero milagro. Bueno, pero para contar anécdotas, tengo más anécdotas que un viejo rescatado. Bien, entonces, la regulación de la respiración, entonces se dan esos puntos que están marcados allí en el tallo encefálico, con azul, un turquesa, un azulito, pues, y con un moradito, ¿no? Que son básicamente los 3 centros importantes de la respiración: el bulbo raquídeo, a través de la formación reticular del bulbo; el centro agnéusico, que está en la protuberancia del tallo encefálico; y el neumotáxico, que también está ubicado en la misma protuberancia del tallo encefálico. Pues esos son los 3 centros importantes para la reproducción. Como les digo, cualquier daño o afectación que haya sobre el sistema nervioso central a este nivel, pues va a afectar la regulación de la respiración. Y entonces es cuando puede ocurrir inclusive la muerte por falla respiratoria. Tengo 22 conectados. Dios mío, escuchando todas las cosas que estoy diciendo. Voy a tratar de no decir tanto disparate y tanta grosería. Bien, entonces el bulbo raquídeo tiene 2 núcleos neuronales que son importantes. No se los voy a preguntar, pero para que sepan que existen 2 núcleos allí importantes de neuronas que están ubicadas en el bulbo raquídeo y que pertenecen a ese centro respiratorio. O sea, simplemente a los que les gusta estudiar mucho más de lo que el estudiante común lo hace, pues pueden aprenderse lo que está ahí presente. Pero no se los voy a preguntar de manera de tirarlos a matar. Bien, entonces el ritmo de respiración lo hace básicamente el bulbo raquídeo en su área ventromedial, que es la que va a ser el ritmo de la ciclopnea, de la inspiración activa y de la expiración pasiva. Si necesitamos más oxígeno, esa expiración se va a hacer más amplia. Si lo necesitamos menos, pues podemos aumentar la frecuencia o incrementar la frecuencia. Entonces tenemos bradipnea, que es un término nuevo, anótenlo por ahí, bradipnea, 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 y taquipnea, es decir, el incremento de la frecuencia respiratoria y la disminución de la frecuencia respiratoria. Todos esos ritmos los lleva entonces el bulbo raquídeo. Bien, entonces existen también neuronas inspiradoras, que son las que van a hacer ese proceso activo de la respiración. Si quieren hacerlo como regla mnemotécnica, pongan inspiración, la parte activa, y expiración con S, la parte pasiva. Es decir, no necesitamos hacer un mayor esfuerzo para expulsar el aire, sino que ya es una parte muy pasiva. Pero existen unas neuronas entonces inspiratorias que son importantes para este proceso. Para el caso de la expiración, existen también neuronas expiratorias que inhiben estas neuronas, pero que es un proceso un poco más pasivo. Bien, la regulación entonces de la respiración también está modulada por 2 nervios importantes: el nervio vago. Parece que el nervio vago es uno de los nervios más largos del cuerpo animal. Uy, se me cansó la mano. Como estoy grabando desde el teléfono, no es fácil. Todo el mundo hace esto desde la computadora, pero mi computadora es muy chimbita y no me quiere aceptar el Zoom. Entonces, el nervio vago es importante para la respiración. Actúa en la inhibición respiratoria, como lo dice ahí la lámina.
los músculos respiratorios, controlando y regulando la respiración. El nervio frénico, recuerden que la palabra frénico tiene que ver con diafragma, es decir, con este órgano muscular que se encuentra dividiendo la cavidad torácica y la cavidad abdominal, y que ustedes saben ya por anatomía que no está presente en las aves. Recuerden que ya está cargando. La cavidad celómica es tóraco-abdominal en el caso de las aves y no hay la presencia de diafragma en esta especie, ¿no? Las gallinas ponedoras, los pollos engordes. Cuando ustedes vayan a hacer una necropsia, por favor, no vayan a decirle al profesor que hay un diafragma, porque ahí se van a meter en tremendo lío con este profesor. En las aves también hay una peculiaridad o una particularidad muy característica, que existen bolsas aéreas, ¿no? ¿Qué se llaman? Sacos aéreos, perdón. Los sacos aéreos que se encargan también de mantener esa ligereza en las aves para que muchas de ellas puedan volar, y también para ese intercambio de temperatura, de respiración. Entonces si hay sacos aéreos abdominales, sacos aéreos torácicos, sacos aéreos ventrales, que están presentes en toda esa cavidad celómica tóraco-abdominal. Inclusive hay un trabajo que es muy curioso con canarios, con las personas con los canaricultores, que hicieron un trabajo que las aves que más cantan, o sea, los canarios que más cantan, que son los machos que cantan para las hembras, las aves que más cantan eran los que tenían la mejor calidad espermática a la hora de hacer la colecta de semen. Recuerden que yo también trabajo en el laboratorio de andrología y todo lo relaciono con la espermatología. Entonces, yo busqué relacionar los pulmones diría que qué bárbaro es relaciono los pulmones con los espermatozoides. Pues sí, está relacionado en los canarios, donde los que más cantan, los que hacen más cánticos para las hembras, son los que tienen una mejor calidad espermática, correlacionado estadísticamente. Y esto se debe, según la explicación que daban los autores del trabajo de investigación, es que en la medida que cantan, ellos entra más aire a las bolsas aéreas que están, a los sacos aéreos que están en las regiones abdominales bajas. Y recuérdense que, si se recuerdan la anatomía 2, anatomía comparada, los testículos de las aves están intraabdominales, es decir, no están fuera de la cavidad abdominal, sino están dentro del abdomen. Entonces estos testículos están presentes dentro de la cavidad abdominal, y esos sacos aéreos, al cantar los pájaros bastante, se refrescan un poco más, hay termólisis por conducción y convección, y entonces los testículos que tienen células productoras de espermatozoides, como son las células de Sertoli, y las células de la testosterona, como son las células de Leydig, pues van a operar más acorde con los tenores de oxígeno. Bien, continuemos. Aquí está el trabajito que yo les mostré. Yo creo que ya estoy terminando. Hice la carrera del caballo con la llegada del burro. Este es un trabajo muy curioso de un libro de Sanger, pero me perdonen que está en inglés, pero está muy bonita la laminita, donde nos habla de cómo incrementar la temperatura a nivel testicular. Vean que hay una vía arco-reflejo, ¿no? Una vía arco-reflejo nerviosa, donde hay estímulo del centro respiratorio, y el animal produce las neuronas termosensitivas del hipotálamo, produce entonces un incremento de la frecuencia respiratoria, y también ocurre un incremento de la sudoración en el escroto, que viene dado por la vía arco-reflejo que se devuelve a través de la parte eferente. Entonces, la parte, por ejemplo, un animal que tenga testículos externos, como por ejemplo el macho cabrío o el morueco o un garañón, si está expuesto a una condición de calor a nivel testicular, él va a estimular la frecuencia respiratoria para mejorar esa termólisis evaporativa pulmonar, pero también va a mejorar a través de la termólisis evaporativa cutánea. En el macho, o en nosotros los machos, en la parte donde hay más glándulas sudoríparas funcionales por centímetro cuadrado de piel, es en el escroto, para que lo sepan. Ustedes, muchachos, los que están ahí, donde tienen más glándulas sudoríparas es ahí en las bolitas. Ahí en los testículos es donde tienen mayor número y mayor desarrollo de glándulas sudoríparas con respecto a cualquier otra parte del cuerpo, incluyendo las axilas, que es donde uno se le forman los arepones y uno tiende a sudar más. Bueno, en la parte de los machos, donde ocurre la mayor concentración de desarrollo y de cantidad de glándulas sudoríparas por centímetro cuadrado de piel, es en los testículos. ¿Por qué? Porque esta delgada piel del escroto sirve para hacer termólisis
cutánea o termólisis evaporativa cutánea. A través de la sudoración testicular se refrescan también los testículos, produciendo una acción sobre la espermatogénesis. Recuerden que los testículos operan al borde de la hipoxia y si hay un incremento de la temperatura, estos se forman anóxidos, se convierten en anóxicos y hay afectación de las células termolábiles del testículo, que son las células de Sertoli, las espermátidas, los espermatocitos primarios, espermatocitos secundarios, inclusive también los espermatozoides. Bien, yo creo que ya estoy terminando. El otro trabajo del... Ah, sí, no está. Sí, esta es la última lámina. Esta fue la clase que yo arreglé el año pasado, que no está la fotico del chivito, y puse las dos láminas, que es la misma, si se dieron cuenta. En la otra lámina iba la lámina del chivito, donde están poniéndole como una olla de presión en los testículos. Se ve como una olla de presión donde le envían vapor caliente en los testículos y se ve a través de un eje de coordenadas cartesianas, se ve como hay un incremento en la frecuencia respiratoria al aumentar la temperatura testicular. Bueno, esto fue lo que yo les traje para hablar un poquito de lo que viene siendo una clase de 1 hora. Yo generalmente esta clase la doy corta, de 1 hora de fisiología de la respiración o de la parte respiratoria. Voy a dejar de compartir para poderme ver y para ver alguna de sus preguntas.